En las últimas horas seguramente te hayas enterado que, bueno, ya se ha filtrado también el precio de la Nintendo Switch 2, incluso que se han filtrado los precios de los juegos, etcétera, etcétera. Y es que no han sido pocos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia. En este vídeo vamos a echarle un vistazo de dónde viene la fuente de esta noticia, también vamos a ver a otros insiders que habrían estado desmintiendo, habrían estado afirmando que todo esto es fake o real, y sobre todo vamos a echarle un vistazo a por qué este precio, sea real o no, posiblemente sea el más interesante que Nintendo podría sacar en una Nintendo Switch 2 para poder reventar el mercado. Comencemos por el principio, ¿de dónde viene la filtración del precio de la propia máquina y de los propios juegos? El caso es que en este subreddit, ¿no?, un usuario habría estado haciendo una captura de un canal de Discord hablando sobre Nintendo Switch, de un usuario que se llama Do Not Disturb o algo por el estilo, que habría estado diciendo exactamente esa información que has estado leyendo por todos los medios de comunicación, es decir, que la máquina costaría 399 €, que esto se habría filtrado a través de un trabajador de la empresa o del retailer Micromanía en Francia, y que los juegos a partir de ahora costarían entre 69 y 79 € y que habría 25 juegos que se habrían listado ya dentro de esta empresa, ¿no? En fin, esto sería toda la información que este supuesto filtrador o esta información se habría estado extendiendo por todos los medios de comunicación que hemos estado viendo anteriormente. Claro, todo esto ha sido después desmentido, ¿no?, por otro famoso insider, como puede ser Necrolipe, ¿no?, que muchos de vosotros lo conoceréis, y han dicho directamente que esto es fake. Claro, vamos a ver, la fuente de la noticia, como podréis comprender, y os habréis dado cuenta y no hace falta que os lo explique, simplemente ahondando en quién ha sido el origen de todo esto, es una verdadera mierda, hablando mal y pronto, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero eso no quita que sea muy interesante ahondar un poco sobre lo que sería o lo que supondría que una Nintendo Switch 2 costará 399 €, que a día de hoy eso se considera un precio realmente bajo. Pensad simplemente que una Steam Deck 1, que es un bicho inmenso, ya costaba en su momento 420 € y se estaba acercando brutalmente a lo que sería el precio de una Nintendo Switch OLED, y por 400 pavos estaríamos muy cerca del precio oficial de la Nintendo Switch OLED a día de hoy. Y es que si lo piensas, que Nintendo lance una máquina a 399 € tendría muchísimo sentido, porque claro, mucha gente se está preguntando o se está diciendo, bueno, Rafa, eso es una tontería, Nintendo Switch 2 ya ha ganado la nueva generación, aunque la pongan a 2.000 millones de € la gente lo va a ir a comprar como si fuera pan caliente, y yo no te niego que si Nintendo Switch a lo mejor saliera por 500 € o incluso por 450, pues podría vender bastante bien. Pero cuidado, como Nintendo se pase con el precio, puede ocurrirle lo que en terminología científica se llama que le ocurra un PlayStation 3. Me explico. Sony, y aquí vamos a hacer un poquito de historia para entender que Nintendo Switch 2 tiene que poner un precio suficientemente atractivo para convencer al resto de los usuarios. PlayStation 3, cuando salió al mercado, tenía y había venido de vender la consola más vendida de la historia del videojuego, a menos de que Jim Ryan ahora te diga que haya vendido 200 millones de consolas más y habría sido ya del universo ya directamente, ¿no? Pero venía de PlayStation 2, una consola que más éxito no pudo tener y que con PlayStation 3 pues prácticamente se subieron a la parra y dijeron que la generación empezaba cuando ellos quisieran, ¿no? Hablando un poco sobre el nuevo lanzamiento, sobre el lanzamiento de Xbox 360. Bien, el caso es que el lanzamiento de PlayStation 3 fue un verdadero fracaso. ¿Por qué? Porque PlayStation 3 tuvo un precio irrisoriamente alto, o sea, estamos hablando de 600 pavos, frente a una competencia que vendía casi a mitad de precio su consola en su modo arcade, porque recordad que estaba la Xbox Arcade, que tenías que comprarle una especie de memory card que era creo que era de 32 y 64 megas, o de 64 megas y 128 megas, nos hacemos viejos, señores, yo tuve esa versión, por eso me acuerdo perfectamente, y después se vendía por separado un disco duro si querías ponérselo de 20 gigas, ¿no? O comprarte la versión Xbox 360 ya con el disco duro, que encima venía con la bandejita plateada y tal, y ya se subía creo que sobre los 400 y pico, no me acuerdo de ese precio porque no lo pude pagar y me tuve que comprar la versión de 300 pavos y al final después me tuve que comprar la memory card esta que costaba unos 25 pavos y más o menos así hice el combo. Bien, dicho todo esto, lo que te quiero decir es que PlayStation estaba en las mismas condiciones
condiciones que Nintendo Switch. Es decir, venía de el mayor éxito que puedes tener en este mundillo y directamente se creían los amos del universo y cometieron el fatídico error de, primero, de minusvalorar a la competencia, una Xbox que acababa de nacer y que ellos consideran que era basurilla, a una Nintendo que creían que no podía hacer nada después del fracaso de GameCube. Digo fracaso porque precisamente no creo que perdieran dinero con ella, pero bueno, en fin, ese es el punto. Entonces tenemos que entender que estaban en una circunstancia muy parecida. Por lo tanto, pensar que la propia Nintendo Switch puede salir por el precio que quiera es algo completamente falso y la historia me lo demuestra, ¿no? Por lo tanto, pensar en un precio de 399 euros sería una verdadera locura. Y no dólares, 399 euros, que significará que en Estados Unidos se venderá más barato porque los taxis no son tan altísimos como ocurre en España, y en Japón, pues bueno, casi a lo mejor te la podrías comprar a lo mejor por 350 o por 320 euros. Y es que pensad, frente a a una circunstancia económica a nivel mundial que precisamente no es la más boyante, ante unas cada vez más consolas que cada vez son más caras, ¿no? La cual es una especie de cosa extrañísima, Nintendo, la Xbox Series S, ¿no? Que todavía se mantiene a un precio más o menos barato, frente a un creciente auge de las handheld PC, que poco a poco nos creemos que son súper caras, ¿no? Pero vuelvo a decir, Steam Deck LCD 256 GB empieza por un precio de 420 pavos, por lo tanto tampoco es algo que sea especialmente ni caro, y no es especialmente imposible llegar a ese precio por parte de Nintendo, porque otras empresas parecidas con su modelo de negocio lo están haciendo, ¿no? Y nos estamos creyendo también que en el terreno de las handheld PC poco a poco los precios son cada vez más altos, ¿no? Y en realidad no es así, En el precio de las handheld PC, o sea, las máquinas portátiles de Lenovo, Asus, etcétera, cada vez están subiendo más los precios en sus gamas altas, pero en sus gamas bajas están tirando el precio. Vuelvo a decir, la máquina de Lenovo Legion Go S, que creo que ya la hemos comentado en este canal, va a salir con Estino a un precio de 499 dólares, o eso era lo que había dicho la propia Lenovo. Eso puede parecer mucho, desde luego que sí, pero es que hace un año, pensad, que una empresa diferente a Valve que pudiera sacar una máquina por ese precio era una locura. Es más, cuando hemos visto las ofertas de la Asus ROG Ally por ese precio decíamos, Asus está loca, están tirando los precios. Y no, es que la gama baja poco a poco está bajando más de precio y por lo tanto más accesible a los usuarios. Lo que ocurre es que también está creciendo la gama alta para los más entusiastas que se quieren gastar en una máquina con el último chip de AMD en 1300, 1500 pavos. Y en ese contexto saldría Nintendo Switch por 399 euros. Una máquina que primero estaría atacando a un público generalista que ve un precio más o menos contenido para este tipo de dispositivo, ¿no? Un precio que se lo puede permitir alguien de una u otra forma, no es como una inversión tan alta a nivel mental como podría ser una PlayStation 5, y podría llegar, bueno, pensad simplemente en el éxito que ha tenido, en el relativo éxito que ha tenido Xbox, y ha sido, ¿por qué? Por Xbox Series S. Digo relativo éxito porque Xbox Series, si no hubiera tenido la versión S, y los números lo demuestran, hubiera vendido muchísimo menos. Pues imaginad, ese argumento, ¿no?, que ha tenido Xbox para poder meter cada vez más hardware en la casa de la gente con Xbox Series S, aplicarlo a una consola de verdadero éxito y que tiene, bueno, es una crónica de un éxito anunciado si hacen las cosas bien, como podría ser Nintendo Switch 2, es decir, ponerlo a un precio muy por debajo de la competencia, por 400 pavos, ¿no? Encima que sea portátil, es decir, la gente que se quisiera informar un poquito, pues vería que es de las máquinas más baratas del mercado, incluso si las comparamos, que para mí es un error, pero bueno, las comparamos con este tipo de estándares. Sé que si la propia Xbox lanzara una máquina portátil no podría bajar mucho más ese precio, porque es muy complicado. No es lo mismo hacer una máquina portátil que una máquina de sobremesa, donde puedes recortar mucho tipo de elementos. Por ejemplo, eficiencia energética puedes recortarlo en una máquina de sobremesa, puedes recortar, por ejemplo, sistemas de ventilación simplemente haciendo los dispositivos más grandes o metiéndole ahí, yo que sé, bloques gigantescos de disipación. Eso en una máquina portátil no lo puede hacer, la batería, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, mucho más bajo no lo vas a poder tener. Y si Xbox en una futura consola portátil lanzara un dispositivo más barato, estaríamos sabiendo que están perdiendo muchísimo dinero por el camino, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tendría la propia Nintendo la capacidad para poder bajar el precio de su máquina
máquina porque ya tendría un tiempo en el mercado y seguramente los procesos de fabricación se habrían abaratado. Por lo tanto, sería un win-win poner este precio. Pero vuelvo a decir, habríamos convencido a los usuarios que tienen este tipo de dispositivo, porque, oye, mira, está muchísimo más barato que el resto. Habríamos convencido a los usuarios que quieren ir por una consola de la propia Xbox o de la propia PlayStation de manera portátil. ¿Por qué? Porque ya estaría en el mercado desde hace muchísimo más tiempo y podrían competir muchísimo más en precio con ella. Pero también estaríamos compitiendo y estaríamos convenciendo a los usuarios más casos, a ese padre, a esa madre que quiere comprarle una máquina a su hijo. Hombre, vamos a ver, me vais a decir 400 pavos es muchísimo, ya, pero se ha demostrado que 300, 350 se puede vender. Se ha demostrado que la propia PlayStation 5 se ha vendido muy bien. Por lo tanto, vender una máquina por 400 teniendo en cuenta cuáles son las expectativas o cuánto esperamos que cueste una máquina barata de estas características, no me parece una locura. Y es más, creo que también convencería a toda la población que no está tan metida dentro del mundo del videojuego, que ha comprado la primera Nintendo Switch y ahora su hijo, su hija o ellos mismos que de vez en cuando echan una partida, pues pueden también acceder. Y es que la clave de Nintendo Switch 1, al igual que de Wii, es la misma en realidad, es la transversalidad. Y en Nintendo Switch específicamente, ¿por qué? Porque muchas veces se dice que Nintendo Switch es para niños, es para niñas, es para personas muy jóvenes, etc. Eso es una tontería. La gracia de Nintendo Switch, y es obvia, es la transversalidad. Nintendo Switch te apela a un público que puede tener 15 años, un público que tiene 9 años, un público que tiene 8 años, pero también te apela a un público con 40 años, con una hipoteca y viendo ya planes de pensiones. Es decir, Nintendo Switch apela a todos los públicos y esa es la gracia por la que ha vendido tanto. PlayStation 5, por ejemplo, apela a un público muy específico. Nintendo Switch apela a todo el mundo. Por lo tanto, combinando todo lo que te he dicho anteriormente, volverían a convencer y de manera incluso más exagerada de lo que hicieron con la primera Nintendo Switch. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Sinceramente, vamos a ver, esta filtración era obvia que no tenía ningún sentido, que no iba por ningún camino, pero me ha parecido una idea o me ha parecido una oportunidad bastante interesante para poder reflexionar alrededor de un precio tan concreto como podría ser 399 euros. ¿Podrían lanzar una máquina por 450? Puede ser, incluso si yo tuviera que apostar a día de hoy diría que el precio se va a parecer más a el precio mínimo de una Steam, es decir, 420 euros, pero más o menos podríamos decir, todo lo que supere, en mi opinión, obviamente los 450 euros, podría ser a lo mejor una subida excesivamente para los usuarios, una subida excesiva psicológicamente hablando para un público bastante para un público potencial de este tipo de dispositivos. Para lo mejor tú o yo que estamos más acostumbrados a estos dispositivos e incluso muchos de vosotros que a lo mejor incluso tenéis este bicharraco que cuesta 900 euros, pues no os parece tanto, pero claro, tenemos que bajar un poco a la tierra y que no todo el mundo quiere destinar todo su presupuesto en ocio en este dispositivo y por lo tanto no tendría mucho sentido que se fuera mucho más allá, pero bueno, eso lo veremos, vuelvo a decir, titanes más grandes han caído y han podido cometer errores. La propia Nintendo ya ha cometido ese error con Nintendo 3DS y también supo arreglarlo muy rápidamente, por lo tanto tampoco me extrañaría que salieran de manera siendo un tremendo fracaso, lo dudo mucho, por un precio excesivamente alto, pero que después también bajarán rápidamente el tema y dijeron, oye, que nos hemos equivocado. Pero yo ya creo que Nintendo ha aprendido bastante la lección, tanto con Nintendo Wii U, con el nombre, y con Nintendo 3DS del tema del precio. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.